Pues muy buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos están? días. Buenos días, profe. Muy buenos días. Buenos Vamos a días, iniciar profe. nuestra reunión. Gracias. Hasta luego. Buenos días. Muy bien. Entonces, estamos jóvenes con los elementos de un sistema básico de comunicaciones. Quedamos que en general son tres: un transmisor, un medio y un receptor. Estamos describiendo brevemente cada uno de ellos y entonces nos quedamos en la parte de medios de transmisión. Bueno, sirve que damos tiempo a que se nos unan más. No, creo que ya estamos la mayoría. Entonces, dijimos, jóvenes, que recordando que el transmisor se encarga de ajustar las características del mensaje para que éste logre viajar por el medio de transmisión. Que aquí el elemento más quisquilloso de todo el sistema es el medio de transmisión. ¿Por qué? Porque en el transmisor procesamos, pero el medio existe como tal. Al medio no le podemos hacer muchas cosas. Sí, no sé, medios como el espacio atmosférico, definitivo. No podemos hacer grandes cosas, ¿no? Algunos detalles, usar en algunos sistemas bobinas pupinizadoras, cosas de ese tipo. Pero donde sí podemos trabajar la información es en el transmisor, es decir, podemos procesarla para fines de que logre viajar por el medio disponible. Esa es básicamente la idea del transmisor. Y alcanzamos a mencionar que dentro de esos procesos que se ejecutan tendríamos pues la modulación, por ejemplo, que es lo que vamos a trabajar nosotros en mayor término aquí en el curso, pero que en el caso de los sistemas banda base, sí, lo que se hace es que la señal se muestrea, después se cuantiza, posteriormente se codifica y está lista para transmitirse. Eso es dependiendo del sistema de comunicación. ¿De acuerdo? Muy bien, ya que tenemos procesada la onda y es posible mandarla por el medio disponible, entonces ahora sí nos vamos al medio como tal. Y bueno, estábamos viendo que dentro de los medios que tenemos están el espacio atmosférico, los cables, ¿no? El par trenzado, el cable coaxial, la fibra óptica y algunos otros que mencionamos. Y estamos así brevemente describiendo, les aclaro, que en las diapositivas donde hay mucha información no es necesario transcribir todo. Acuérdense que me van a mandar evidencias una semana antes del examen, evidencias de toma de notas, pero no es necesario, yo no quiero que transcriban la diapositiva, porque si no, pues les mando la diapositiva. No, no, que ustedes le den una breve leída, la tienen que ver pues en la pantalla y hacer sus anotaciones correspondientes, que podría equivaler a una especie de resumen, lo que les parece más relevante de la información, en fin, cosas pues que les permitan estructurar una idea para entrarle a ese tema como tal. Muy bien, alcanzamos a hablar brevemente de un par trenzado, quedamos que es el canal el medio de transmisión por excelencia básico de origen histórico, ¿no? Que tiene pues niveles bajos de capacidad, de valores de frecuencia, una serie de problemas como la diafonía y cosas de ese tipo. Pero bueno, pues ahora vamos a hablar del siguiente, que son los cables. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, pues aquí estábamos. Alcanzamos a mencionar ese asunto de los cables de dos alambres, ¿sí? Y ahora vamos con los cables coaxiales. Denle una leída, por favor.
Recuerden, jóvenes, que hicimos la observación que los medios de transmisión se refieren al recurso físico por el cual transmitimos la señal procesada que sale del transmisor, ¿sí? Lo vamos a ver a continuación, que no es lo mismo un medio de transmisión que un canal. Yo les hacía el comentario que el canal es un modelito matemático que incluye las características físicas del medio y algunos elementos del proceso de transmisión y recepción. En el caso de los canales, por ejemplo, aquí hasta el final hago referencia a un canal de voz. Noten, si no estoy hablando de canales de voz como par de alambres, que sería el medio de una señal de voz, por ejemplo, de origen en la telefonía, ¿no? No, hablo de ese modelito matemático que tiene un cierto ancho de banda, que tiene algunas características como son impedancias, como son procesos de atenuación, etcétera, etcétera, que ya están incorporados todos, ¿sí? A ese medio como recurso físico. Ujú. Bueno, digo pues porque a este nivel, en quinto semestre, ya como ingenieros, pues no podemos usar indistintamente, no digo que esté mal, sino que al usarlo sepamos que no solo estamos hablando del cable, que estamos hablando de todo el concepto, es decir, del modelo matemático, ¿no? Esa es básicamente la idea. Bueno. En el caso de los cables coaxiales, jóvenes, ustedes saben que la energía fluye, pues, estamos transmitiendo señales eléctricas, ¿no? O sea, sí, entre la capa exterior y la capa interior. Una de las cosas que se logra evitar en particular es el asunto del cruzamiento de voz, la diafonía. Ujú. Bueno, desde luego se aumentan las capacidades, pero en forma realmente interesante. De hecho, este concepto de 3600 canales de voz, sí o más, en realidad en la actualidad, sí, pues dependiendo de la aplicación, bueno, pues tenemos que incrementamos todavía bastante más la capacidad del cable coaxial. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a pasar al siguiente. Este es el que nos compete a nosotros, los sistemas de radio. Profe, Diga usted. dice mi compañera Alexia que que si por favor la puede aceptar. Claro que sí. Gracias. Gracias. Recordarán ustedes que el mismo medio físico de transmisión se comporta de diferente forma dependiendo de la señal que se está mandando a través de él. Me refiero a lo siguiente.
Por ejemplo, en el caso del espacio atmosférico, tenemos diferentes maneras de transmitir. Es decir, lo podemos hacer a través de procesos de reflexión entre alguna de las capas de la atmósfera, como son la ionosfera o la troposfera, ¿sí? Y la superficie terrestre. Entonces, ¿qué pasa? Que la forma en que transmitimos tiene que ver con las señales electromagnéticas cuyos valores de frecuencia y en consecuencia de energía son diferentes. Por ejemplo, para las frecuencias bajas, como pudiera ser AM, jóvenes, las mismas capas que mencioné, ionosfera, troposfera, superficie terrestre, se comportan como medios reflectores, ¿sí? Pero en la medida en que se incrementa la frecuencia, entonces esas mismas capas tienen un comportamiento diferente y en lugar de reflejar, absorben. Esto provoca que cada vez que crece más la frecuencia se debe de buscar un recurso para transmitir señales a través del espacio atmosférico donde no se consuma la energía y se den fenómenos pues intensos de atenuación. Y entonces, por ejemplo, en el caso de la frecuencia modulada, pues los alcances de las ondas son, aún con las mismas amplitudes, con los mismos valores de potencia, los alcances de las señales jóvenes son mucho menores. Entonces, cada vez que crece la frecuencia, empieza a disminuir el alcance de las ondas. Llega un punto, como en el caso de la microonda o de las microondas, donde la frecuencia es tan grande, estamos hablando del orden de gigas, ¿no? O sea, que la energía se absorbe parcialmente, pero en un gran porcentaje. ¿Y qué es lo que se hace? Se transmite a línea de vista. Esa es la razón por la cual las antenas transmisoras y receptoras se ven, entre comillas, entre sí, porque ya no tenemos el recurso de utilizar ese fenómeno de reflexión. O sea que el fenómeno de reflexión se da en el caso de AM, en el caso de FM de bajas frecuencias, y cuando se empiezan a incrementar esas frecuencias, pues entonces no queda más que transmitir a línea de vista, que es justo a lo que hace referencia este asunto. ¿De acuerdo? Bueno. Muy bien. Entonces, repito, este concepto de sistemas de radio se refiere a ondas electromagnéticas, decíamos, y ustedes lo saben, señales conformadas por campos eléctricos y magnéticos, ¿sí? Y entonces, respondiendo los medios de diferente manera a los valores de frecuencia correspondientes, ¿de acuerdo? Desde luego, la frecuencia de FM es mucho mayor que la de AM. En AM tenemos una banda, estamos hablando de radiodifusión comercial, ¿no? En AM tenemos bandas de 550 kilos a 1600 kilohertz. Y en el caso de FM estamos hablando de 88 a 108 megas. Vean, mientras que un kilo es 10 a la 3, un mega es 10 a la 6. Todos los valores de frecuencia pues se incrementan. Y empieza a ocurrir eso, ¿sí? Lo del efecto de propagación a través de los mismos recursos, ¿sí? Muy bien. Habíamos también mencionado este asunto de las guías de onda. Échanle un ojo.
Como hacemos referencia aquí, las guías de onda tienen aplicaciones específicas con grandes cualidades. Su capacidad, la capacidad del canal donde el medio es una guía de onda, es particularmente alto. Nada más que tiene pues la inconveniencia que funciona bajo condiciones reguladas de algunos parámetros. Desde luego los costos son mucho mayores que cualquier otro medio, pero además, o sea, se tiene que cuidar algunas condiciones particulares como pudieran ser temperatura, la parte de la orografía, cosas así, ¿no? Entonces se utilizan en ciertos tramos de los sistemas integrados, ¿sí? Eh, no sé, ponderando alguna etapa del proceso o algo así, ¿no? Pero lo cierto es que pues son sistemas excelentes de transmisión, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Ahora, les comento, el siguiente sistemita, el siguiente medio físico sería la fibra óptica. Todo mundo oímos hablar de las fibras ópticas, ¿no? A nivel de sistemas de comunicación y a nivel doméstico, pues, ya saben que si a ustedes el operador que les brinda el servicio de Internet les conectó ya fibra óptica y que aumentan las capacidades y que, en fin, cosas de ese tipo. Entonces, yo les había comentado, jóvenes, que les voy a ir dejando una serie de actividades a desarrollar que me van a incluir como parte de la evidencia de las notas. Aquí hay dos opciones, que cuando me manden su archivito, regularmente quiero que me manden un solo archivo. Entonces, cuando me manden sus evidencias, pues me mandan lo que son las notas y por otro lado me mandan las tareas, que le estoy llamando yo aquí actividades a desarrollar. Esa es una. O que en el mismo archivo de las notas me manden también por separado las tareas, ¿de acuerdo? Y entonces una primera tarea que les voy a asignar, pues es que me hagan un breve resumen sobre qué es una fibra óptica, tipos de fibra óptica, comentarios particulares de los parámetros de las fibras ópticas, materiales, modos de las fibras ópticas, en fin, cosas de esas. Un breve resumen de, no sé, exagerando, una cuartilla, ¿sí? Hay que utilizar figuras, jóvenes, donde lo amerite, pues, la información. Entonces, insisto, el siguiente medio sería la fibra óptica, pero en particular me interesa que ustedes investiguen un poquito, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, jóvenes, espero me hayan entendido. Estas actividades, en algún caso, aquí las vamos a desarrollar. No van a ser tareas, pero en otros casos, como son tareas, son trabajitos, pequeños trabajos de investigación. Esto de las fibras ópticas es tecnología ya madura y remadura, ¿no? Con todas las condiciones, ¿sí? Entonces, bueno, pues espero me hayan entendido cómo vamos a trabajar esta información. Todo esto forma parte de, digamos, de los parámetros determinísticos del proceso de evaluación. ¿A qué me refiero? Que si ustedes hacen una brevísima notita ahí de una cuartilla sobre las fibras ópticas, pues no tiene ningún problema, ¿no? O sea, normalmente esa información no la uso para exámenes o para preguntarles en un examen, pero sí las uso para fines de participación. Es decir, les voy a decir, por ejemplo, mañana, ¿qué encontraste de las fibras ópticas? No, no a todos, al azar o algunos ya los voy ubicando y entonces los voy cuestionando, pues, ¿no? ¿Qué encontraste sobre las fibras? Y aquí la utilidad es que unos encuentran una cierta información y luego a veces mandan exactamente lo mismo porque la fuente que más fácil se les hace, pues transcribe la información. En fin, algo se gana por ahí, ¿no? Así es que
pues sobre la marcha yo les voy a estar preguntando sobre estas cuestiones, lo que nos permita el tiempo, ¿no? Pero donde lo registro, pues es en el archivo que me van a hacer favor de enviar, ¿de acuerdo? Desde luego que las fibras ópticas son la estrella aquí de los medios de transmisión de banda base. Ustedes seguramente han oído hablar de la red digital de servicios integrados, que también es tecnología súper madura, jóvenes, donde ustedes saben que de acuerdo con eh, los sistemas de normatividad, nosotros formamos parte del sistema de ISO, ¿sí? Y hay un modelito de distribución de los elementos que forman parte de una red. Y entonces es el modelo de referencia OSI, ¿no? Que ya alguien me lo mencionaba por ahí. Y que en el nivel más bajo, jóvenes, en la capa más baja, que es la capa física, es donde se tienen esos grandes anillos de fibra óptica y bueno, pues que hacen posible todo este mundo de ciencia ficción que vivimos en los sistemas de comunicaciones, ¿de acuerdo? Y cuando llega a pasar algo donde, pues ya saben, está muy de moda que gente que quiera robarse cosas de las redes, escarba, destroza y causan un verdadero caos, ¿no? O que en alguna obra por accidente dañan algún recurso de fibra óptica, no, pues olvídense, se acaba el mundo. Entonces, pues la importancia de las fibras ópticas es realmente importante. Bueno, pues yo creo que incluso sin dejarles a investigar, muchos de ustedes ya me podrían decir qué es una fibra óptica, cómo está constituida la fibra óptica básica, ¿no? Cuántos tipos de fibra óptica tenemos, cómo se fabrican, si algunos de ustedes conocen de empalmes, cómo se unen las fibras ópticas, en fin. De hecho, en comunicación, pues hay un curso de fibras ópticas precisamente, ¿sí? Bueno, entonces sería la actividad número 1, ¿de acuerdo? Échenle ojo. Si me la incluyen en el mismo archivo, les voy a pedir, repito, que la separen y que le pongan alguna cosita ahí que me deje ver, pues que es la actividad número 1. Algún colorcito diferente o destacarlo con algún marcador de textos, algo así. No, no pido mucho, ¿sí? Bueno. Esto es importante. No se les olvide, jóvenes, que yo voy a estar machacando el asunto de la relación que hay entre nuestro curso y el siguiente, que es el de digitales, ¿de acuerdo? Les decía que el primer capítulo de digitales, estoy hablando de comunicaciones digitales, insisto, es la conversión de ondas analógicas a ondas digitales, ¿sí? Que aquí lo vamos a ver nosotros, las bases. Y en el segundo capítulo, así se llama como está así, palabras más, palabras menos, comunicación en banda base o transmisión de señales de banda base, ¿de acuerdo? Y esto que refiero aquí, pues hace mención a la esencia de los sistemas de banda base. Aquí, ¿qué pasa? Que las señales procesadas de baja frecuencia no sufren proceso de modulación, sino que se transmiten por los medios correspondientes, por la fibra óptica, por el cable coaxial, etcétera, etcétera. Ajá. Sin embargo, al final, refiero aquí en esta de la diapositiva, que cuando necesitamos usar el espacio atmosférico, pues necesitamos modular, ya que el espacio atmosférico es un sistema de tipo analógico. Entonces, la señal de banda base es, por excelencia, una señal digital. Y esta señal digital se monta en una señal analógica para que ésta logre trasladarse a través del espacio y cargando la onda digital. Ajá. Así es que, bueno, pues insistiendo sobre el tema de la relevancia de los sistemas analógicos, ¿no? Es básicamente la idea.
El día de hoy les voy a dejar dos tareas. Al ratito viene la segunda. Repito, así las vamos a ir viendo, ¿no? Como actividades a desarrollar. Ya la primera es la que acabamos de pasar, sobre fibra óptica. La recomendación, jóvenes, es que no lo dejen para el final, ¿eh? Porque después se les vuelve una pesadilla andar haciendo todo el mismo. De por sí enfrentan el dilema de escanear o de fotografiar y luego después de que si el archivo se fue, si no se fue, y algunos son pretextos, otros son verdades, pero pues se queda hasta el último día, ¿no? Luego yo, cuando ya formalizo la entrega, pues lo genero como una actividad a desarrollar, como un trabajo en clase, ¿de acuerdo? Me hablo de Classroom y en ese trabajo en clase me van a subir los archivos, pero le pongo así, le pongo evidencia de toma de notas, parcial 1. Y entonces ahí me van a mandar sus archivos y resulta ser que también les condiciono hasta antes de las 24 horas, por ejemplo, de ese día. Y veo cómo lo estás mandando a las 24:01, a las 24:02, cosas así, y ya el sistema me reporta pues como que es extemporáneo la entrega del trabajo, ¿no? Por eso, no lo dejen hasta el último. Además de que yo se los voy a ir preguntando, ¿no? La idea es que a lo mejor mañana se me ocurre, oye, fulanito, ¿qué encontraste de esto, no? Muy bien, pues vamos con la siguiente. Bueno, aquí, jóvenes. Seguimos, el contexto sigue siendo medio de transmisión, ¿de acuerdo? Pero ahora sí vamos a hablar de lo que les mencionaba. ¿Cuál es la diferencia entre el concepto de canal y de medio de transmisión? Y aquí en particular hay algo que se llama ley de Hartley-Shannon, que no saben la importancia de esta expresioncita. Ahorita lo vamos a comentar, ¿sí? En varios ejercicios que vamos a resolver, vamos a hacer referencia a un como modelito equivalente a un medio de transmisión, que sería, o de un canal, que sería un comportamiento similar a un filtro, ¿sí? Todos los medios de transmisión, jóvenes, eliminan ciertas componentes de frecuencia. Entonces, en una transmisión regular no se espera uno a que el medio haga las veces de filtro porque la respuesta puede variar. Entonces, lo que se hace es, de forma efectiva, las señales a transmitir primero se pasan por un filtro pasabajos. En la mayoría de los sistemas de multiplexaje, donde se transmiten varias señales por el mismo medio, primero se mandan las ondas a un filtro porque las frecuencias máximas permitidas están normalizadas.
están regularizadas por los organismos, pues, internacionales, ¿no? Sí, por ejemplo, la OSI, ¿sí? Entonces, en algunas, digamos, aplicaciones, se supone que el medio se comporta como un filtro, pasabajos, básicamente, ¿de acuerdo? Entonces, estas características de frecuencias máximas, de anchos de banda, atenuaciones, distorsiones, interferencias, todas esas cosas se concentran en un canal telefónico, perdón, en un canal de transmisión. Y entonces este canal, sí, tiene una cierta capacidad, pero hablo del canal, no del medio como tal. Entonces, tienen una cierta capacidad, que es la C de la expresión. O sea, vean, aquí dice esta ley, déjenme decirles que no obstante que el primer nombre corresponde a la gente que contribuyó en esa secuencia al desarrollo del sistema, es más conocido como la ley de Shannon, ¿no? Entonces, esa expresión C igual a B logaritmo en base 2 de 1 más S sobre N se reduce a términos que ya conocemos, ¿eh? Pero que hay que identificarlos, hay que caracterizarlos. La C, jóvenes, es la capacidad del canal, es decir, es la cantidad máxima de información que podemos enviar a través de este canal ruidoso. Todos los canales son ruidosos, ¿sí? Eh, Se pretende que el ruido caiga en el entorno del blanco gaussiano. También es otro concepto matemático, otro modelito. El ruido blanco gaussiano es aquel que altera nuestra onda que viaja por un medio cuando su amplitud es constante para cualquier valor de frecuencia. Ese es el blanco gaussiano. Acuérdense, la curva de Gauss, la campana de Gauss, el modelo de Gauss, tienen que ver con una respuesta en términos de esa conformación, ¿sí? Eh, bueno, eh, cuando ese es el caso, cuando estamos transmitiendo información a través de un canal de este tipo, ruidoso, pero un ruido blanco gaussiano, se determina, jóvenes, que la capacidad del canal C es igual a B. ¿Quién es B? B es el ancho de banda del canal. El ancho de banda se da en hertz. La capacidad del canal se da en bits sobre segundo. Entonces, ojo, si aun cuando bits por segundo o sobre segundo es un concepto también de frecuencia, pero diferente al concepto de los hertz, ¿sí? Entonces, la C es capacidad del canal, cantidad máxima de bits por segundo que podemos transmitir a través del medio disponible. ¿Quién es B? El ancho de banda de ese canal en hertz. Luego, logaritmo en base 2, hay un paréntesis, 1 más S sobre N. Bueno, el término S sobre N, jóvenes, se les llama relación señal a ruido. S es la potencia contenida en watts en el mensaje y N es la potencia en watts contenida en el ruido. Como es muy difícil separar el mensaje del ruido porque desde su generación el mensaje o la onda modulada, procesada ya, se impregna, lleva el ruido en todos sus sentidos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En lugar de tratar de separar uno con el otro, se trabaja un término común que es la relación señal-ruido. Y esta relación señal-ruido de origen es una relación de valores de potencia. Pero si arriba son watts y abajo son watts, pues se cancelan los watts y nos da un numerito. Por ejemplo, relación señal-ruido igual a 1000. Así, 1000. Ahora, en la práctica, jóvenes, este valor 1000 se convierte a decibeles, ¿de acuerdo? Y entonces, ese 1000 que proviene de relaciones de potencia, expresado en decibeles, se
origina consecuencia de ustedes lo saben, ¿cómo convertimos watts a decibeles? Pues es 10 logaritmo en base 10 de ese valor, de esa relación, ¿no? Si yo les dijera, a ver, encuentra 10 logaritmo en base 10 de 1000, ahí es donde metemos ese 1000 que decíamos, relación señal a ruido. Y tenemos que encontrar en decibeles a cuánto equivale el valor 1000, ¿sí? Y entonces, no sé, aplicamos la formulita 10 logaritmo en base 10 de 1000. Jóvenes, ¿cuánto vale el logaritmo de base 10 de 1000? Eso sí lo pueden hacer en la calculadora. ¿Tres? 3 es 3. Logaritmo, ¿sí? De 1000, 3. 3 por 10, acuérdense que para convertir en decibeles se multiplica el 10 por el logaritmo de 1000 en este caso. Entonces nos da 30, pero ese 30 ya se llaman decibeles, ¿no? ¿Qué hicimos? Convertimos la relación señal a ruido, que así yo propuse arbitrariamente. Es un valor además muy común, ¿eh? De 1000 a decibeles. Entonces 1000 equivale a 30 dB, ¿de acuerdo? 30 dB. Bueno, pues todo eso de alguna forma lo hemos manejado, pero se resume en esta formulita. Entonces, un canal es un modelo matemático, ¿de acuerdo? La capacidad de ese canal, es decir, la cantidad máxima de bits por segundo que podemos transmitir sin error por ese canal, la podemos determinar multiplicando el ancho de banda del canal, no sé, por ejemplo, 4 kilohertz, ¿sí? Por el logaritmo en base 2 de esa expresión. 1 más 1000, por ejemplo, ¿no? Y encontramos cuál es esa capacidad. Y lo que nos dé, jóvenes, eso se da en bits sobre segundo o por segundo. Esa es la idea. Sobre esto vamos a hacer muchos ejercicios, que además es tema de su siguiente curso, el de digitales, pero cuando ya lleguen pues allá, ya no les espante la ley de Shannon ni hablar de la capacidad del canal y cosas así. Claro, nosotros lo tratamos a nivel básico, a nivel introductorio, pero bueno, pues por algo hay que empezar, ¿no? Es básicamente la idea. Ok, estamos entonces con el medio de transmisión, ¿de acuerdo? Déjenme comentarles que dentro de los medios de transmisión hay tres fenómenos realmente importantes. Por eso les decía yo que los medios de transmisión son los elementos más delicados, más quisquillosos de un sistema, porque incluyen eventos que no están dentro de nuestro control, como son la distorsión, la interferencia y el ruido, ¿sí? Les comento. Los tres elementos son factores que tienden a alterar nuestra señal que viaja por el medio, pero las causas y sus efectos, ¿sí? Aun cuando son de alteración, son diferentes. Y además, cómo se corrigen también, cuando se pueden corregir, ¿no? Entonces, en sistemas controlados, la distorsión, jóvenes, se define como la respuesta inadecuada a una señal de parte del medio de transmisión. Y entonces tiene distorsión por atenuación, ¿sí? Y distorsión por desfasamiento, ¿de acuerdo? Ambas son diferentes. La interferencia también es un fenómeno de alteración de nuestra señal que viaja por el medio. Pero esta interferencia la causa, jóvenes, un proceso inadecuado en los transmisores de la señal que comparte el mismo medio. Es decir, para que lo vayan viendo, imaginen, la primera estación de FM en la banda de radiodifusión comercial está en 88.1 megas, pero esa es una ubicación preestablecida. Una señal fue procesada
para que viajara en ese valor de frecuencia. Pero al lado tenemos, no sé, por ejemplo, 88.9 megahertz. Pues esa señal en su propia estación de radio también es procesada la onda para que vaya estrictamente en 88.9 megas. Si falla ese procesamiento, entonces es posible que el espectro de una señal se sobreencime, se sobrelape con el espectro de la otra señal, parcial o totalmente. Y si se da ese caso, esa es la interferencia. Noten, ambas señales tienen orígenes, digamos, adecuados en cada transmisor. Son de interés, no son señales indeseables, pero por alguna razón fueron mal procesadas de alguna parte de ellas. Y entonces da el fenómeno de la interferencia. Vean que este evento es estrictamente diferente a la distorsión. La distorsión la produce la respuesta del medio a la señal que se le está inyectando. Y entonces, si esta altera a esa señal por mala respuesta del propio medio. Y aquí, en el caso de la interferencia, el medio, jóvenes, sí, no participa en la interferencia como tal, sino es que desde que la señal se generó en el transmisor, se procesó de forma inadecuada. ¿De acuerdo? El ruido, bueno, pues ese sí. Ahí el ruido en general son señales, pues que nadie quiere, son señales indeseables. Ya saben, se clasifican. Sobre el ruido vamos a ver bastante, sobre todo en el capítulo número 2, cuando veamos señales aleatorias, tipos de ruido, algunos casos particulares de ruido de Johnson, cosas así. Entonces, en fin, esto que les comenté, que les sirva de marco de referencia, porque esta es la tarea número 2, donde les pido que definan qué es la distorsión. Ahorita se las presento. ¿Qué es la distorsión? ¿Qué es la interferencia? ¿Qué es el ruido? ¿Sí? ¿Qué es cada uno de ellos? ¿Dónde se generan? ¿En qué parte se generan? ¿Y cómo se resuelve el asunto de la distorsión, la interferencia y el ruido? ¿De acuerdo? Si es que se pueden resolver. Así es que, ojo, jóvenes, sobre esto, y eso se cumple a pie juntillas, que no sé por qué todos coinciden con la misma fuente de información y todos dan lo mismo. Pero entonces, nosotros como ingenieros, llega un momento en que a la interferencia la consideramos como ruido o a la distorsión como un ruido. Pero eso es cuando ya estamos muy metidos así en el ambiente de las comunicaciones. Antes, a nosotros en este momento nos corresponde separar y hablar con propiedad de, son eventos completamente diferentes, ¿de acuerdo? Repito, qué características tienen, quién los genera, cómo se corrige, tipos de, en fin, esa sería la actividad número 2, jóvenes. A partir de mañana, pues les puedo preguntar sobre esto, ¿no? Así es que, pues esta es la actividad a desarrollar 2. Noten, distorsión con S y con acento en la O. Van a ver cómo muchos de ustedes cuando me manden su tarea, no obstante que en el título dice distorsión con S y con acento en la O, se nota cómo se fueron con la C y luego le corrigen ahí poniéndole una S, ¿no? Pero bueno, de alguna manera pues vamos aprendiendo.
Bueno, entonces esta es la actividad número 2, ¿sí? Ya tienen dos tareitas. El asunto de las fibras ópticas y esto que estamos viendo aquí. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda sobre cómo van a hacer esto? Bueno, pues pasamos a la siguiente. Bueno, así de simple. Y en el transmisor modulamos, en el receptor demodulamos. Es decir, si yo les preguntara, ¿y qué es la demodulación? Pues es el proceso, otra vez, me regreso. En el transmisor modulamos. ¿Qué era la modulación? La incorporación de un mensaje a una portadora. ¿Qué es la demodulación en el receptor? La extracción de dicho mensaje de la onda modulada recibida. Si quedaran así como elementos ya depurados, por un lado me queda el mensaje y por el otro lado me queda la portadora. Sin embargo, no es así tan simple, sino que la onda modulada se reprocesa y la idea es que como producto del reproceso me dé el mensaje. No es que en una batea vamos a tener la portadora y en la otra el mensaje. Simplemente producto del proceso inverso, tenemos a la salida una señal de voz, una señal de video, en fin, lo que representa el mensaje. ¿De acuerdo? Bueno, y por último, pues se acuerdan que hay un destino final en este asunto. Muy bien, pues entonces el destino del mensaje es, sí, el dispositivo donde finalmente queda la información. Puede ser alguno donde se almacene la información o simplemente mientras que en un caso se introdujo la señal de audio, por ejemplo, a través de un micrófono, bueno, pues igual a través de un proceso inverso obtenemos dicha señal de audio. En fin. Ojo, como les comenté, no todos las actividades a desarrollar, ¿sí? Son para desarrollar como tareas, para entregar como tareas. Algunas las vamos a hacer aquí. Entonces ustedes van a saltar esta, por ejemplo, esta la vamos a comentar aquí entre todos nosotros, ¿sí? Ejemplos de sistemas de comunicación. Yo aquí les pido proponer 3 sistemas de comunicación. Entonces no vamos a decir la televisión, el sistema de televisión, sí, por cable, el sistema de televisión satelital, el sistema de televisión abierta. O sea, nos vamos a referir como sistemas a los ejemplos que ustedes refieran. No sé si me están entendiendo, no me van a decir el radio, el teléfono, ¿no? Sino
sistemitas, ¿no? Sistemitas de comunicación. Y entonces, a quien yo le pregunte me va a proponer uno y luego después me van a decir, según ustedes, de lo que acabamos de ver en ese sistema, dónde está el transmisor, quién es el mensaje, quién es el medio de transmisión, en fin, tratar de cuadrar por la información, pues para que vayan encontrándole relación a lo cotidiano, a lo que ustedes ya saben, con lo que estamos aquí desarrollando. Eso es simplemente, ¿no? Entonces, repito, esto no es necesario que lo reporten, simplemente como parte de las notas, pues sí, ¿no? Así es que, a ver, jóvenes, váyanle pensando, tómense un minutito. No importa que se repita, ¿eh? O sea, nadie se lo va a ganar a otro, sino vamos a preguntarles a 4 o 5 que me den un ejemplo de un sistema de comunicación y que me digan quién es el mensaje, quién es el receptor, qué pasará en el receptor, en el transmisor, el medio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es el punto. ¿De acuerdo? Ahorita lo comentamos. Antes de salirme de la presentación, quiero empezar con esto. Vean, ya de aquí empezamos, jóvenes, con hablar de parámetros físicos, amplitud, frecuencia, fase, etcétera, etcétera. La señal esa básica que ustedes conocen literalmente desde la secundaria, un coseno, para nosotros va a representar la portadora, esa onda que me va a cargar el mensaje para que viaje por el espacio atmosférico. Entonces, aquí sí ya empezamos con los detalles, ¿no? Realmente esto es, jóvenes, muy, muy básico, pero van a ver cómo lo vamos a ir relacionando poco a poco. Insisto, ¿cuál es la importancia de caracterizar una onda de este tipo? Esta es una señal, ¿sí?, electromagnética que tiene la forma físicamente, pues la que ya conocemos, la de un coseno, ¿no? Y entonces tenemos 3 parámetros aquí, de origen 2, la amplitud y el argumento de la señal. La amplitud, pues es la mayúscula, así claro que se puede llamar como sea, pues, pero hay que llamarle nosotros de alguna forma para irla manejando, ¿no? Entonces, esta amplitud, como ya habíamos comentado, las señales que vamos a trabajar nosotros son de voltaje o de corriente. Entonces, bueno, pues si son de voltaje, pues la amplitud será en volts, ¿no? En el caso de omega, esto es parte del argumento. Dentro del argumento tenemos frecuencia y tenemos fase. La frecuencia, jóvenes, sí, en la expresión trigonométrica es angular, es decir, radianes sobre segundo. ¿Cómo convertimos la omega a hertz? Pues resulta ser que si yo divido omega sobre 2pi me da hertz, pero igual, si lo que conocemos son hertz, yo transformo esos hertz a radianes sobre segundo multiplicando por 2pi.
Ujú. Bueno, pues es expresioncitas básicas, que repito, estas son de la secundaria, ¿no? Recuerden, el inverso del periodo es la frecuencia en hertz. ¿Pero qué es el periodo? El intervalo mínimo de tiempo que separa un ciclo de otro. Este concepto aplica para ondas cíclicas, ¿sí? Como es el caso de un coseno. Entonces, el inverso del periodo, el inverso del tiempo, unidades 1 entre segundos, nos da hertz. Pues es por eso que un hertz es 1 sobre segundo, ¿no? O segundos a la menos 1, o ciclos por segundo. Ujú. Entonces, jóvenes, los hertz los obtenemos sacando el inverso del tiempo. Omega, omega, no W, van a ver cómo me la voy a pasar corrigiéndolos todo el semestre, de que no digan W, omega. Es una letra del alfabeto griego, ¿de acuerdo? Que representa la frecuencia angular de una onda, en este caso de la onda portadora, radianes sobre segundo. Muy bien. Entonces, pues estamos nada más revisando esos conceptos básicos, pues porque los vamos a incorporar y poco a poco nos vamos a ir metiendo con ellos, ¿de acuerdo? Conceptos particulares. Es decir, me refiero a la notación que vamos a trabajar nosotros aquí en este curso, ¿no? Recordarán ustedes que las series de Fourier jóvenes, en particular las trigonométricas, están constituidas por un conjunto infinito de expresiones senos y cosenos, senos y cosenos. Cuando las señales son pares, nos quedan puros cosenos. Cuando las señales son impares, nos quedan puros senos. Ujú. Bueno, ese conjunto de cosenos tiene valores de frecuencia múltiplos de la fundamental. Entonces, cuando ese es el caso, se dice que las señales son, sí, armónicas entre sí. Pero todos esos cosenos tienen una amplitud y esa amplitud es la que nos da los coeficientes de la serie de Fourier. Omega m es la frecuencia. Si este es el mensaje, aquí por ejemplo usé el concepto de tono de audio simple, que es un coseno. Un coseno donde omega m es la frecuencia de ese coseno. ¿Cómo se calcula omega m? 2pi por fm, donde fm, acuérdense, es el inverso del periodo de esa señal, ¿sí? FM, ojo, F subíndice M, no la FM que vamos a manejar nosotros de frecuencia modulada. Ujú. Ahora, tenemos una segunda expresión de la misma forma, un coseno, A coseno de omega CT, donde la A es la amplitud de esa expresión coseno y la omega C va a ser la frecuencia de una portadora. En inglés, jóvenes, ustedes lo saben, ustedes son expertos. En inglés, portadora se llama carrier, carrier, ¿sí? Entonces la C es de carrier, de portadora, ¿sí? En los procesos de modulación que vamos a ver nosotros, la omega C es mucho mayor que la omega M. Si el coseno de omega mt es el mensaje, necesitamos que esa frecuencia del mensaje crezca a través de la modulación. Y la condición es que la portadora cuya frecuencia vamos a elegir, omega C, sea mucho mayor que omega M, para que tenga sentido, ¿sí? Lo de la modulación. En general así va a ser.
Es decir, por ejemplo, en radio, jóvenes, en radiodifusión, en AM, la frecuencia FM, o sea, la frecuencia máxima permitida a un mensaje, son 5 kilos. Ustedes nunca van a transmitir en amplitud modulada algo mayor a 5 kilos. Si por alguna razón lo que van a transmitir tuviera una frecuencia mayor a 5 kilos, tienen que filtrarla primero y dejarla cuando mucho en 5 kilos. Entonces, como ya dijimos, 5 kilos resulta un valor muy pequeño de frecuencia para radiación, para transmitir. Y entonces, ¿qué hacemos? Elegimos una portadora que en lugar de 5 kilos tenga una frecuencia, por ejemplo, de 1500 kilohertz. Vean, 1500 kilohertz ya me da un 1.5 megahertz, ¿sí? Entonces ya la frecuencia ya creció de 5 kilos a 1.5 megahertz. Así es que ya tiene sentido lo que se va a llevar a cabo. Así es que estos son conceptos pues, básicos, ¿no? Para que después le encontremos propósito a lo que estamos viendo. Cualquier pregunta, ustedes pueden, aunque ahorita no estoy viendo Meet como tal, pero me hablan, abren su micrófono y me preguntan o colaboran o preguntan o agregan o con lo que no están de acuerdo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, aun cuando esto ya lo habíamos considerado, pues es importante revisarlo. Y proponemos un pequeño ejemplo, ¿no? Recuerden, el concepto de señal en automático nos lleva a una variable independiente tiempo, siempre. Sobre el eje vertical tenemos, sí, la variable dependiente, que podría ser en nuestro caso, volts, en la mayoría de los ejemplos, volts. En la práctica, jóvenes, ustedes saben que vivimos en un ambiente tridimensional. Bueno, por ejemplo, la famosa Z que conocemos como tercer eje se da particularmente dependiendo del proceso. Por ejemplo, sí, podríamos hablar de tiempo y de voltaje y por otro lado de número de mensajes a transmitir, número de realización, de tal forma que la tercera variable podría ser, pues eso, el número de realizaciones, ¿no? La expresioncita de abajo, pues ya se la sabe, ¿no? Es decir, que si tenemos una expresión 20 coseno de t, incluso ya se los había mencionado, para t igual a 0, pues le corresponde una, sobre el eje vertical, un parámetro de 20 volts. Y así, para cada tiempo solamente hay un valor de amplitud. Esa es la idea. Entonces, insisto, la actividad 1 y 2 son para que ustedes la desarrollen y la actividad 3 la vamos a comentar aquí, ¿no? O sea, como preguntas, pues, esa es básicamente la idea. Ya dijimos que es una señal. Ahora vamos a clasificar dichas señales, ¿sí? Las que nos interesan. De hecho, cuando ustedes
lo regular es que cuando empiece el curso, en el caso de digitales, también una de las primeras cosas que van a hacer es clasificar señales, pero ahí la clasificación es a modo, pues, de ese curso, ¿no? Nosotros aquí, esto que planteamos es lo que necesitamos. Señales determinísticas y señales aleatorias. Entonces, ¿qué es una señal? ¿Cómo se clasifican las señales? La clasificación general es señales determinísticas y señales aleatorias. Vamos a ver a continuación que una señal es determinística si tiene un modelito matemático que nos permita a futuro conocer su comportamiento, como es el caso de este 20 coseno de t. Por ejemplo, propusimos el caso en que t valga 0, pero ¿qué tal que yo quiera saber esa expresión? ¿Cuánto valdría cuando t valga 100,000? ¿Sí? Pues ustedes simplemente operan 20 coseno de 100,000 y van a encontrar un valor determinado. Siempre ese valor debe caer entre 20 y menos 20. A eso se refiere con conocer a futuro su comportamiento. En el caso de las señales determinísticas, estas señales sí tienen esa condición, que a futuro podemos conocer para un tiempo X cuánto va a valer la señal. En el caso de las señales aleatorias, no es posible eso. Las señales aleatorias tienen incertidumbre. No se puede saber a futuro, ¿sí? El comportamiento de un ruido, por ejemplo, que es por excelencia una señal aleatoria. Aunque, ojo, las señales aleatorias no solamente son los ruidos. Hay muchas señales de información que son aleatorias, como son los trenes de datos, cosas así. Entonces, pero tampoco podemos saber a futuro cuánto va a valer esa señal. Básicamente de eso se trata, ¿sí? Bueno, de hecho, las próximas clases nos vamos a dedicar a revisar cada una de estas, porque a su vez las determinísticas tienen otra clasificación y nos vamos a dedicar a eso. Y ahí es donde, repito, ya poco a poquito vamos a ir incorporando algunos elementos de cálculo y cosas así de ese tipo, ¿sí? Muy bien. Les paso lista a ver si ya por nombre nos podemos ir. Raúl, Presente, profesor. Efraín, Presente, profesor. Perla Ivonne, Presente, profesor. gracias. Alicia Montserrat, Presente, profesor. gracias. Luis Jonathan, Presente. Eliu, Presente. Montserrat, Presente, profe. gracias. Itzel, Andrea Itzel, Presente. Andrea Iraíz, Presente, profe. gracias. Alexis, Presente, profesor. gracias. Aranza, Presente, profesor. gracias. Griselda Lourdes, Presente, profe. gracias. Rogelio, Presente, profe. ok, gracias. Román, Presente, profesor. gracias. Juan Manuel, Presente, profesor. ok. Aarón, Presente, profesor. gracias. Russell, Adair, Presente. Susana, Presente, profe. gracias. Eric, gracias. Galilea, Presente, profe. gracias. Amado Edgar, Presente, profe. Adán,
Presente, profe. Gracias. Yael Omar, Presente. Jonathan Yair, Presente, profe. gracias. Guillermo, Presente. Ana Elizabeth, Presente. Erika Guadalupe, Presente, profesor. gracias. Aranza, Presente. Oscar Uriel, Presente. Miguel Ángel, Presente, profesor. gracias, Miguel Ángel. Muy bien. Entonces, miren, el día de mañana, jóvenes, vamos a platicar antes de empezar con el resto de la información, a platicar sobre la fibra óptica, sobre el ruido, la interferencia, la distorsión. Y a algunos de ustedes les voy a preguntar que me digan un sistemita de comunicación, el que quieran, ¿eh? Pueden decir telefonía celular. Ok, un sistema de telefonía celular. ¿Qué mensaje transmitimos? ¿Quién es el transmisor? ¿Cuál es el medio? ¿Quién es el receptor? En fin, así. Que le vayan dando cuadratura a la información que ustedes ya tienen, que manejan, en la que en su entorno prevalece, en fin, cosas de ese tipo. En fin, pues entonces los veo el día de mañana. Gracias, jóvenes, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.